Gracias, Jesús. Ahora sí, bienvenidos y vamos a escuchar la palabra de Dios en Marcos 6, versículo 45 al 52, y dice así, la palabra de Dios dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios, y ayúdame, Padre, a predicarla bajo tu unción, la unción de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, Dios, toca nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, guíanos por la buena senda. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como vemos, hoy quiero predicarte con respecto a las pruebas. ¿Cuántos están en pruebas? ¿No? ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? O hemos pasado por pruebas y ahora estamos pasando por una prueba mucho mayor, y así estamos, ¿no? Y parece que las pruebas fueran infinitos, ¿no? Una cosa, otra, una lucha, esto es una prueba y estamos así. Pero las pruebas, déjame decirte, son los ensayos para saber en definitiva cómo vas a salir vos. ¿Cómo vas a salir vos cuando pases por esa prueba, ¿no? Si tu corazón todavía permanece, si tu corazón todavía cree en Dios, si tu mente, tu corazón todavía ama a Dios. Y las pruebas van a servir eso, para sacar a luz todo lo que está oculto. Hay muchas cosas que están ocultas en nuestro corazón. Vos fíjate que en el último versículo del texto principal dice que por cuanto aún no habían entendido, dice, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y eso es algo muy importante que todo hijo de Dios tiene que saber, ¿no? Es fácil decir creo en Dios, pero en el momento de la prueba, ahí vas a ver si crees realmente en Dios, si tu corazón cree en Dios. Yo hace poco predicaba con respecto a creer para ser salvo. Y el hecho de creer no es simplemente decir creo en Dios y listo y ya está, ya soy salvo. No, tu corazón tiene que estar lleno de fe para creer en eso que Dios te da, que es la salvación de tu alma. Déjame decirte que hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. El hecho de que vos creas en Dios tiene que ir acompañado con la obediencia a su palabra. Amén. Eso es algo, es un principio, es una ley espiritual que quiero que lo sepas, y que eso te va a ayudar a vos, digamos, a permanecer. Ahora, si vos decís creer, que crees en Dios, ¿no? Pero no obedeces a la palabra de Dios, no va a dar resultado. No te va a dar resultado. Seguís teniendo un corazón endurecido. Y las pruebas, lo que sirven y lo que te van a ayudar a hacer o a entender es sacar de algún modo, siempre y cuando vos lo permitas, siempre y cuando vos decidas creer en Dios, las pruebas lo que van a hacer, van a sacar todo lo que está oculto de tu corazón, todo lo que está oculto en tu mente, todo lo que está oculto en esas áreas de tu vida que todavía están en tinieblas. ¿Para que llegue qué? La luz de Cristo. ¿Para que llegue qué? El milagro de Dios. Para que llegue lo sobrenatural de Dios. Ahora, cuando somos probados en nuestras vidas, ¿no? Ahí vamos a pasar por distintas etapas, ¿no? A ninguno le gusta pasar por pruebas. ¿Cuántos saben eso? Viste que cuando vos, por ejemplo, si te tenés que presentar en un trabajo, lo primero que te piden es un CV, un currículum, donde ellos quieren ver quién sos vos, qué cosas sabés hacer. Bueno, ellos toman el historial tuyo, pero primeramente, ¿qué van a hacer? Te van a probar. Te van a probar, bueno, te tomamos a prueba, te dicen, por 2 meses o por 3 meses.
Y ahí van a probar si sos fiel en el horario, si sos cumplidor, si sos responsable, amén, todas esas cosas, según el historial que vos tengas. Entonces, y en base a eso, en base a la prueba, si vos pasaste por eso, te quedás o no en el trabajo. Lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en el área espiritual. Todos queremos ser bendecidos, ¿no? ¿No? Todos queremos tener cosas grandes, queremos ser una bendición grande, queremos vivir en el gozo de Dios, pero déjame decirte algo, que muchas veces antes que llegue eso vas a ser probado. Vas a ser probado. Tu fidelidad va a ser probada, tu constancia va a ser probada, tu manera de hablar va a ser probada, tu manera de amar a Dios va a ser probada. ¿Cuántos saben eso? Entonces va a haber situaciones en tu vida que Dios muchas veces va a permitir. ¿Para qué? Para sacar lo malo que vos tenés en tu vida todavía. Vos necesitas entender eso, que vos necesitas sacar cosas malas de tu corazón, de tu mente, todo lo que está dentro, ¿no? Y que no te permite vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de victoria. ¿Cuántos saben eso? He conocido, yo siempre digo esto, muchos cristianos que tienen muchos años de cristianismo, pero no viven una vida de victoria. ¿Por qué? Porque se quedaron detenidos en la prueba. No pasan la prueba. ¿Por qué no pasan la prueba? Y porque tienen miedo, tienen dudas, porque es mucho supuestamente para ellos. No, esto es difícil para mí. Todas las pruebas no son fáciles. ¿Cuántos saben? Las pruebas no son fáciles, pero la prueba va a mostrar lo mejor que vos tenés en tu vida. Ese es el punto. Dios puso en nosotros dones y talentos. Es más, Dios nos dio la capacidad y la habilidad para vencer. ¿Cuántos saben eso? Pero tenés que confiar en Dios. Lo que pasa es que vamos a tener que pasar por esa prueba. Gloria a Dios. Entonces, pareciera, ¿no?, que cuando oramos en medio de nuestra prueba, Dios no nos escucha. El cielo pareciera que fuera de bronce, nuestras oraciones rebotan, ¿viste? No hay un efecto positivo, no hay nada bueno pareciera, pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito, está todo dentro de la prueba, ¿no? Ahora, ¿Dios te abandonó? No, Dios no te abandonó, Dios te está pasando, te está observando. Vos fíjate esto, que en el versículo 45 dice la palabra de Dios que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, o sea, la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, él había hecho el milagro, versículos anteriores, de darles de comer a 5.000 personas con solo 2 panes y 5 peces. Lo dice la palabra de Dios. Hizo un tremendo milagro, donde los mismos discípulos decían a Jesús: ¿por qué no despedís a la gente? ¿No ven que estamos en el medio del desierto? ¿Cómo van a hacer esta gente? Hay niños, hay ancianos, no tenemos para darle comer. Y Jesús le dice: dale de vosotros a comer. Y ellos mismos decían: pero Jesús, mirá cuánto tenemos, 2 panes, 5 peces, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí es cuando Jesús hace ese milagro de la multiplicación sobrenatural. Y de algún modo también Jesús les estaba enseñando a ellos quién era Él, ¿no? Le estaba enseñando la parte teórica. Bueno, ustedes están conmigo, ¿no? Están al lado del Maestro, al lado del Señor, al lado de Jesús, viendo cómo Jesús hace milagro. Ahora, acabado ese milagro, Jesús se queda despidiendo a la gente y manda a sus discípulos: bueno, ahora ustedes pasen a la otra ribera, ¿no? Y que ahora yo ya después los voy a alcanzar. Y fue así, que los discípulos pasan a otra ribera. Y cuando están remando en el medio del lago, se levanta una tremenda tormenta. Lo que Jesús les estaba enseñando ahora, y les iba a enseñar, ¿no?, en ese momento, era: ellos aprendieron la parte teórica. Vieron con sus ojos quién era Jesús. Pero ahora iba a venir la parte práctica, la prueba. Si ellos verdaderamente creían en Jesús. Porque no te olvides que muchas personas les gusta ver el milagro, glorifican a Dios, pero en el momento de la prueba, en la prueba personal, ahí vas a ser probado verdaderamente si vos creés o amás a Dios. Y ellos habían estado con Jesús en ese momento maravilloso del milagro de la multiplicación. Ahora Jesús los mandaba solo en la barca, y cuando están ellos solos en el medio del lago, se levanta esa tormenta, ¿no? Se levanta ese viento tremendo, donde los discípulos estaban constantemente tratando de remar, estaban ahí, ¿no?, en el medio de la prueba. Estaban agotados. Y yo te estoy diciendo que eran
la mayoría pescadores, discípulos con mucha experiencia en lo que es el lago, mucha experiencia, pero así todos ellos estaban agotados, ¿no es cierto? Es como que tuvieron que pasar el examen. Vieron la parte teórica, ¿no?, con su maestro, con el Señor Jesús, y ahora viene el examen práctico. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber nosotros como hijos de Dios: cuando Dios te habla, Dios desea que vos pongas la palabra de Dios en la parte práctica. No te quedes en lo teórico. ¿Cuántos saben eso? Podemos escuchar la palabra de Dios y decimos amén, gloria a Dios, pero tenemos que agarrar la palabra de Dios y ponerlo por práctica si queremos ver el resultado, si queremos ver la bendición. Y ahí es cuando muchos abandonan o no quieren poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a desafiar a que tengas que pasar por una prueba. En Santiago 1, versículo 22 al 25, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, gloria a Dios. Otro punto importante, ¿no?, que vemos acá en la Escritura es que Jesús vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Dios siempre, y esto nos trae una enseñanza, Dios siempre ve tus grandes esfuerzos que vos haces en el medio de la prueba por querer cambiar, por ejemplo, tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Por no decir malas palabras, ¿no?, por no reaccionar mal. Es un trabajo, ¿viste? Yo siempre digo esto, que es un trabajo hacer las cosas bien para Dios. En el medio de una serie de personas, ¿no?, en el medio de personas que son totalmente mundanas, que piensan contrariamente que vos, o sea, van en contra de lo que Dios dice. Ellos hablan con insultos, no se respetan, hablan cosas inmorales, perversas. ¿Y cómo vas a ser vos en el medio de esas personas cuando vos vas a la iglesia? ¿No? Eso es una gran prueba. ¿Te dejás contagiar por esas personas en el modo de hablar y pensar? ¿O le decís, no, soy un hijo de Dios, una hija de Dios, con tus hechos? Eso es una gran prueba. Porque muchas veces la influencia del mundo, ¿qué te hace? Te contamina, te lleva. Y muchas veces eso también vos decís, bueno, no tengo vergüenza de decir que soy hijo de Dios. Yo muchas veces lo dije. A mí, al principio de mi cristianismo, me costó mucho confesar que era un hijo de Dios. Y yo trabajaba en un lugar, sigo trabajando, donde todas las personas hablan de todo, inmoralidad de todo, de las chicas a los chicos. Y yo estaba en el medio de eso, y me acuerdo que los primeros tiempos yo no decía que iba a la iglesia, me daba vergüenza. Y un día fui confrontado con Dios, porque yo iba a la iglesia, o sea, de lunes a viernes era el mundano, pero después el domingo iba a la iglesia. Y un día Dios me confrontó. ¿Querés vivir la victoria de Dios? ¿Querés vivir la bendición de Dios? Entonces tenés que cambiar, tenés que decidir. Hasta que un día tuve que decir, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y yo pensando, teniendo temor, no, se van a burlar, me van a cargar todos los días. Me cargaron 2 veces seguidas nada más. Me acuerdo, me decían en Flanders, ¿viste? Pero después se pasó. Después me puse serio en las cosas de Dios. Porque ahí me di cuenta que esto del Evangelio tiene poder. Pero también es algo serio, como hoy decía en la mañana. Esto no es un juego, esto es algo de vida o muerte. Es tu alma, es tu vida. Entonces cuando yo entendí eso, entonces me planté en la palabra de Dios y dije, no, ahora a partir de ahora no voy a jugar a la doble. No voy a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Me entendés? Quiero vivir la victoria de Dios, quiero ver la bendición de Dios. Y a partir de que yo me planté en la palabra de Dios, empecé a decir, soy un hijo de Dios y no comparto con eso. Ahora las personas a lo que hacen me respetan. Hablamos de Dios. Es más, de vez en cuando tengo algunos ciertos debates y no me los pueden refutar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que está hablando a través de mi boca. Amén. A no tener miedo. ¿Vieron? Eso también fue una gran prueba para mí. Yo estaba remando contra la corriente, pero vino Dios. Ahora vos fíjate esto. Dice que cuando Jesús, ese es el punto que quería decirte, vio que ellos estaban totalmente remando, versículo de 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, o sea, estaban bastante tiempo ahí, vino a ellos andando sobre el mar, vino a ellos,
Y otra cosa, dice que vio. Entonces Dios de algún modo, en medio de la prueba, está viendo tu esfuerzo. Dios está viendo que vos estás haciendo un esfuerzo grande por permanecer. Muchas veces pasa que cuando nosotros estamos en medio de la prueba, y como te dije segundos antes, que nuestras oraciones, Dios, ayúdame esto, ayúdame lo otro, y sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que la situación no da para más, y muchas veces cometemos el grave error de abandonar. Dejamos que la prueba nos domine totalmente y abandonamos. No, esto es mucho para mí. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de orar por una prueba. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo que quiere es sacar a relucir lo mejor que tenés en tu vida. Lo mejor. Y Dios depositó cosas grandes y poderosas en tu vida. Pero tenés que ser probado para pasar eso. En la parte, digamos, teórica es fácil escuchar. Es fácil decirle amén a eso. Pero en la parte de la prueba es donde vos vas a ver, donde vos vas a tener que poner de todo tu esfuerzo, de toda tu mente, todo tu corazón, si realmente vos crees en Dios. Los tiempos de prueba es para que vos saques lo mejor y excelente de tu vida, para cumplir el destino que Dios tiene preparado para vos. Dice en Lucas 22, y este versículo quiero que lo escuches bien, ¿no? Porque mira lo que dice en Lucas 22, 31, versículo 32. Le dice Jesús, escucha esto, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Cuántas veces nos sentimos así, zarandeados? Pero yo, mira lo que dice Jesús, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Ahora, qué interesante lo que le dice Jesús. Jesús no le dice, cuando Satanás venga a atacar tu vida y a zarandearte, yo voy a estar, te voy a defender, le voy a decir: Satanás fuera. No, dice, voy a orar para que tu fe no falle. Jesús está intercediendo delante de nuestro Padre Celestial para que tu fe no falle. Pero ¿cómo? ¿Jesús no nos va a ayudar? Sí, te va a ayudar. Él va a orar, va a interceder por tu vida para que tu fe no falle, para que vos no retrocedas. ¿Cuántos dicen amén? Satanás no puede hacer nada en contra de tu vida a menos que Dios lo permita. ¿Cuántos conocen la vida de Job? Job ha pasado las 1001 cosas graves en su vida. No hay registro de otra persona que haya pasado lo que pasó Job, pero permitió Dios para mostrar el corazón de Job. Job había perdido todo, habían matado a sus hijos, tenía una enfermedad, perdió toda la parte económica y dice que tenía úlceras en su cuerpo desde la coronilla, ¿no? De su cabeza hasta la planta de sus pies. Y cuando yo te digo úlceras, eran úlceras sangrantes, o sea que se rascaba con una teja, no aguantaba más. Imagínate esa persona, y estaba en el medio de la ceniza, porque ellos, cuando el judío era así, cuando pasaban por problemas o desgracias, ellos se ponían en el medio de la ceniza y se tiraban ceniza en el cuerpo, se tiraban ceniza a modo de lamento. Así estaba Job. Pero Dios permitió todo eso, ¿para qué? Para sacar lo mejor de Job. Job, así todo, él no renegó de Dios. No renegó de Dios. Al contrario. Mira lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Cuántos dicen amén ahí? Siéntanse dichosos cuando ustedes estén en el medio de la prueba, dice. ¿Por qué? Porque eso va a probar nuestra fe y va a producir constancia. Entonces te animo a que no te detenga. Y volviendo a Job tuvo que soportar eso, pero después de un tiempo Dios se hace presente y le devuelve todo lo que perdió Job. Le devuelve todo, toda la bendición de Dios a Job. Entonces tenemos que
nosotros saber que cuando estamos en el medio de la prueba, Dios está mirando. Dios se aparece en cualquier momento en la situación. En el momento más duro de la noche, dice nuestro texto principal, en la cuarta vigilia, dice que aparece Jesús, ¿no? Aparece Jesús. Estas personas estaban agotadas, estaban sin fuerzas, angustiadas. Me imagino que habrán pensado ellos, pero ¿cómo, Señor? Nos dejaste solo en medio del mar, vos te quedaste despidiendo a la gente y ahora mirá nosotros en medio del lago ahí, tratando de pasar al otro lado y no podemos, ya no aguantamos más, estamos agotados. ¿Cuántas veces pensamos así y dijimos esas cosas? Señor, ¿cuántas veces, Señor? Yo te sirvo, Dios, voy a esto, voy al otro, y sin embargo tengo que pasar por esta prueba. ¿Por qué? ¿Cuántas veces dijimos eso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios en el medio de la prueba, en el medio de la angustia, en el medio de la preocupación? Pero Dios permite todo eso. ¿Para qué? Para sacar todo ese espíritu de queja, murmuración, todo ese corazón endurecido. Te vuelvo a repetir, es fácil decir, sí, creo en Dios. Pero tu corazón cree en Dios. Tu corazón sigue creyendo en Dios a pesar de la prueba. Gloria a Dios. Estas personas, los discípulos, estaban en el medio de la prueba, agotados, sin fuerzas, angustiados, ¿no? Y aparece el Señor Jesús caminando al lado de ellos. Y acá hay una revelación, ¿no? No es que el Señor Jesús los mandó para que crucen solos y que ellos tenían que cruzar y el Señor los esperaba del otro lado de la orilla. Bueno, bien, qué bien, muchachos, lo hicieron bien. No, sino que cuando ellos estaban pasando la prueba en el medio de su angustia, en el medio de de sus preguntas, de sus interrogantes, el Señor Jesús se acercó a ellos. Y nosotros nos pasa lo mismo, en el medio de la prueba, en el medio de las situaciones difíciles, nos llenamos de preguntas en nuestra mente. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me contestás? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Y así estamos. Y no nos damos cuenta que estamos detenidos en ese espíritu de queja. ¿Cuántos saben eso? Estamos en una queja constante. Cuando Dios está al lado tuyo, observando que quiere que vos pases la prueba. Porque a Dios le sería muy fácil, a Jesús. Bueno, vení, yo te voy a ayudar. Vení, vamos de la manito, vení, vamos. Te ayudo a pasar la prueba. No, dice que vos tenés que pasar la prueba. La mayoría de nosotros somos padres acá, ¿no? Nuestros niños, cuando les tocan hacer la prueba, van a ser ellos que tienen que pasar la prueba. Bueno, le decís a la maestra, vengo a dar la prueba por mi hijo. ¿Qué te dice? ¿O no? ¿Qué te dice la maestra? Usted se volvió loco. No, porque yo quiero a mi hijo, yo quiero que pase la prueba. Él no puede solo. ¿O no? No, tiene que pasar él la prueba. Él tiene que pasar de grado. Lo mismo pasa con nosotros en el área espiritual. Dios quiere que vos pases la prueba. Tu prueba no es la misma que mi prueba. Tenemos pruebas personales, cada uno de nosotros. Pero está en cada uno de nosotros pasar la prueba. Si vos no pasás la prueba, estás detenido. Ahora, quiero decirte esto, podés pasar la prueba. ¿Cuándo dice la amén? Pero tenés que creer en Dios. Tenés que creer que Jesús está ahí, al lado tuyo. Como dice la palabra de Dios, que dijo, Simón, Simón, mirá que Satanás pidió ser zarandeados ustedes. ¿Y qué dijo Jesús? Pero yo he orado para que tu fe no falle. Jesús está al lado de nosotros, intercediendo delante de Dios para que nuestra fe no falle, para que nos dé la fuerza para avanzar sobre la prueba y salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la prueba también sirve para que vos crezcas en lo espiritual, pero también por otra cosa muy importante. ¿Sabes cuál es? Para que vos seas de testimonio para otra persona que está pasando por esa misma prueba. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que a lo mejor vos no te das cuenta, están alrededor tuyo, están pasando una prueba similar a la tuya o peor, y te están observando a vos. A ver si vos pasás la prueba. Porque ellos saben que vos vas a la iglesia. Ellos saben, pero están esperando a ver qué tanto vos crees en Dios. Y cuando vos ves que ellos ven que vos avanzás y tenés victoria y perseverás a pesar de la lucha, sos un ejemplo, gloria a Dios. Hoy hablaba con una persona en la mañana
¿no? Que es una persona nueva que nos visitaba por primera vez, y él se gozaba por esta persona, le voy a decir, el hermano Julio, que lo trajo. Y él me dice, yo conozco a esta persona, sé lo que es y sé lo que era. Y la verdad que me impacta el cambio que tiene esta persona. ¿Quién pudo haber hecho eso? Jesús. O sea, de algún modo pasó la prueba, Julio, y está haciendo de testimonio a otra persona que estaba pasando por el mismo problema. ¿Me hago entender? Entonces, tenemos que saber que las pruebas no es para mortificar tu vida. Las pruebas es para sacar lo mejor de nuestras vidas y ser una persona estable, firme, llena de Dios, consagrada a Dios y decirle al mundo, he pasado la prueba gracias al Señor. Amén. Entonces, por eso Dios permite ciertas situaciones. Cuando vos estás pasando por pruebas difíciles y sentís que ya no das más, sentís que no tenés fuerzas para seguir, en ese preciso momento es cuando el Señor Jesús se acerca para animarte y ayudarte. Ahora, qué interesante lo que dice acá, versículo 49, ¿no?, de nuestro texto principal. Y en el momento de la prueba es cuando nosotros necesitamos aferrarnos a Dios y abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque en el versículo 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Muchas veces en el medio de la prueba, cuando tenemos nuestra mente y corazón lleno de interrogantes, que ya no sabemos qué hacer, nuestros ojos se nublan y no podemos reconocer que Dios está al lado tuyo. Que Dios te está diciendo, no vayas por ahí, seguí, hija mía, yo estoy contigo. Y lo podemos confundir con un fantasma, como le pasó al lado del discípulo. O podemos confundirlo con otra voz. No es Dios el que me está hablando. Cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está diciendo, hija mía, hijo mío, no se turbe vuestro corazón. Me acuerdo de lo que vos dijiste, el testimonio ese. En tu angustia, en tu ansiedad, Dios te habla. Hija mía, yo sé lo que vos necesitas. No temas, te dice. ¿Quién es? Dios. Pero tenés que pasar la prueba. Vos tenés que pasar la prueba. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros, ¿cuántas veces Dios nos quiere hablar en nuestras pruebas? Por ejemplo, tenemos problemas económicos, ¿no? Y se acerca a Dios y te dice, bueno, agarra la Biblia, empezá a leer la Biblia, séle fiel a Dios en las situaciones de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, también el Señor te dice, lee Isaías 53. ¿Cuántas veces nos anima a leer? Lees Isaías 53. Declaro la palabra de Dios. Vamos. Eso es lo que Dios quiere. Debemos agudizar nuestros sentidos naturales y espirituales para discernir la voz de Dios. Amén. ¿Cómo hacemos eso? Y orando. En el medio de la prueba es cuando vos tenés más que orar. Es cuando vos tenés que ayunar. Es cuando vos tenés que aferrarte a la palabra de Dios. ¿Cuánto dice el amén? Porque con tu fuerza no vas a poder. Acordate, los discípulos estaban con su fuerza tratando de pasar el agua. Tratando una y otra vez. Y no podían. Se tuvo que acercar Jesús. Y acá viene el momento más maravilloso. Debemos orar más que nunca y ayunar más que nunca. ¿Por qué? Porque esto es una lucha espiritual. No me voy a cansar de decirlo. Hoy todo lo que nosotros hacemos acá en la iglesia es espiritual. Es espiritual. Desde que se abre la iglesia hasta que se termine es espiritual. La palabra de Dios, las canciones que cantamos, las alabanzas, la adoración, la oración, ¿no? Que oramos por las vidas, ¿no? Cuando aplaudimos, estamos orando, el llamado al altar, estamos orando, es un ambiente espiritual. Y vos tenés que entender eso, que vos vas a ganar la batalla en el ambiente espiritual. ¿Cómo? Aferrándote a Dios, orando, ayunando, poniéndote en las manos de Dios, más en el medio de tu prueba. Para que tu prueba no te saque del lugar. Para que la prueba no te diga, no aprobaste. Es duro eso, ¿no? Yo me acuerdo de cuando iba a la escuela, ¿no? Al secundario, no aprobaste, no alcanzó. Y a veces te faltaba esto nada más. No alcanzó y tenías que de vuelta empezar por un punto. Muchas veces, en la misma prueba,
que estamos pasando, dejamos de orar y va a ser suficiente para no ser aprobados. Hoy el Señor desea acercarse a tu vida y subir a tu barca. Mira lo que sucede. Cuando Jesús, versículo 51, subió a ellos en la barca, dice, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y esto trae una revelación a nosotros, a nuestras vidas. Cuando vos en el medio de la prueba permitís que Jesús entre en tu barca, todo se hace calma. Todo se hace calma. Todo trae paz. Todo trae orden. Porque a la prueba, ¿qué pasa? Muchas veces nos impulsa, nos empuja a estar ansiosos, preocupados y pensamos mal, decidimos mal y hacemos las cosas mal. ¿Cuántos saben eso? Porque estamos desordenados. Porque vienen las tormentas y no sabemos qué hacer. Tenés que dejar que Jesús entre a tu barca. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a dar la sabiduría, Él te va a dar la estrategia para pasar vos la prueba. Él te va a ayudar, pero vos tenés que pasar la prueba. Y termino. Una vez que permitís que el Señor suba a tu barca, esos vientos van a dejar de soplar en contra tuya. Y ahí mismo, junto con el Señor, vas a cruzar ese lago. Ese lago que al principio era dificultoso, pero que ahora se puso en paz. Y saber que nunca más vas a ser el mismo. Porque pasaste la prueba. Vos. Y el Señor estuvo al lado tuyo. Pero vos pasaste la prueba. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren pasar la prueba? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Gloria a Dios, aferrate a Él. Inclina tu rostro, gracias Jesús. Gracias Señor. Hoy Dios nos habló de una manera sobrenatural. Gracias, porque creo que estamos en un momento de las pruebas. La mayoría de nosotros estamos en pruebas, en luchas, en situaciones difíciles. Todo ojo cerrado. Y este es un momento único en el cual voy a hacer un llamado al altar mientras escuchamos la adoración. Pero antes de seguir, quiero invitar a las personas nuevas, ¿no? Que si no aceptaste a Jesús nunca, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús quiere entrar a tu vida, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús quiere bendecirte de una manera como nunca imaginaste. A lo mejor recibiste hace tiempo atrás a Jesús, pero te apartaste, en fin, por distintas situaciones, por distintas decisiones que tomaste y te apartaste, pero hoy querés volver al camino. Hoy querés volver a estar con Dios. Hoy querés volver a estar bien con Dios. Solo tenés que tomar una decisión. Es aceptar a Jesús en tu corazón. Si estás en esa condición, levantá tu mano. Levantá tu mano ahí. No tengas vergüenza. Levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Gloria a Dios por esa mano. Gloria a Dios por esta mano. Gloria a Dios. No hay que tener vergüenza. Al contrario, es de valiente reconocer que yo me equivoqué. Todos nos equivocamos. Todos somos pecadores. Todos cometimos pecados. Pero saber que estamos a tiempo de ser perdonados. Amén. Y siempre y cuando nos arrepentamos de nuestro corazón y aceptemos a Jesús. Así que repitan conmigo esta oración. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te agradezco por esta oportunidad. Ayúdame a vivir una vida de victoria. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Para toda la iglesia ahora, gracias Jesús. Para toda la iglesia.